para empezar a grabar. En el día de hoy empezaremos con derechos y deberes de las partes en el contrato de trabajo. Es muy importante que sepan este tema porque esto después nos lleva a la unidad de extinción, porque cuando hay un incumplimiento de alguna obligación contractual, eso puede llevar que la otra parte lo considere una injuria suficiente para extinguir el contrato, ¿sí? Vamos a analizar bien cada una de las obligaciones de las partes y los derechos que tienen y facultades. Vamos a empezar con el concepto, que obviamente son prestaciones recíprocas, porque, por ejemplo, a un derecho o facultad de una de las partes siempre va a corresponder una obligación de la otra y viceversa. Por ejemplo, la principal obligación del empleador va a ser pagar la remuneración en tiempo y forma, ¿sí? Después vamos a desarrollar mejor esto en la unidad de remuneración, ¿sí? Pero esa obligación le corresponde, obviamente, del otro lado, el derecho que tiene el trabajador o la trabajadora a cobrar esa remuneración, esa contraprestación por el trabajo que realiza, ¿sí? En tiempo y forma. Y así con todas las obligaciones y todos los derechos que tienen las partes. Así que podríamos pensar que son el anverso y el reverso de una misma moneda, ¿sí? Siempre van a ser recíprocas. Bueno, y estas facultades y deberes están reguladas en los artículos 62 a 89 de la LST, ¿sí? Para que los vean. Obviamente también estos derechos y obligaciones surgen de los estatutos profesionales, que después vamos a ver más adelante, y también pueden estar plasmados en convenios colectivos de trabajo, como fuente del derecho. Acá tienen un cuadrito, un diagrama de cuáles son los deberes de conducta comunes a las partes, o sea que son, ambas partes tienen, digamos, estos deberes, deben actuar de buena fe, y deber de colaboración y solidaridad. ¿Qué implican estos dos deberes? Que ambas partes deben tratar de actuar de la mejor manera posible, correcta, dentro de la relación laboral, y la buena fe implica que el trabajador sea un buen trabajador y el empleador un buen empleador en todo momento de la relación laboral, al momento de celebrarse el contrato, al momento de ejecutarse y al momento de extinguirse, ¿sí? Que por ahí en el momento de la extinción es donde más se ve la falta de buena fe entre las partes. Los derechos del empleador son 6, los que ven en pantalla: la facultad de organización, reglamentaria, de dirección, facultad de control, facultad de modificar las condiciones del contrato, que es el ius variandi, y el poder disciplinario. Ahora lo vamos a analizar bien. Y ahí tienen los artículos de la ley de contrato que regulan estas facultades o poderes. Y los deberes del empleador son más, ¿sí? Pago de la remuneración, prevención, dar ocupación, diligencia de iniciativa, formación profesional, deber de información, balance social, deber de no discriminar, y bueno, y los más importantes para mí, deber de observar las obligaciones frente a los organismos de la seguridad social y sindicales, y el deber de entregar las constancias documentadas y certificados de trabajo. Eso lo vamos a ver también hoy. Bueno, y del otro lado, los derechos de la parte trabajadora, que como verán, se corresponden con las obligaciones del empleador, ¿sí? Lo único nuevo sería, por ejemplo, el derecho a las invenciones o descubrimientos. En la propiedad sería quién es el propietario de una invención que se realiza en la relación laboral, y la libertad de expresión, que es un derecho más general porque surge de la Constitución Nacional, el derecho a la intimidad, que esto está relacionado con la facultad de control del empleador, ¿sí? Que también lo vamos a ver. Bueno, y deberes, también obviamente el trabajador como sujeto dentro del contrato tiene sus propias obligaciones. Esperen un segundo que tengo una persona que quiere ingresar. Ahí está. Muy bien. También lo vamos a ver al final de la clase, estos deberes: deber de diligencia y colaboración, fidelidad, guardar reservo secreto de informaciones que obtenga durante la vigencia de la relación laboral, deber de obediencia, muy importante, custodia de los instrumentos de trabajo, responsabilidad por daños, deber de no concurrencia o de competencia desleal, y deber de prestar auxilio o ayuda extraordinaria, ¿sí? Así que vamos a empezar a analizar los derechos del empleador. ¿Se acuerdan de la primera clase que hablamos de la relación de dependencia laboral? ¿Sí? Y para que el empleador tenga esa posición jerárquica sobre el trabajador, tiene que tener ciertas facultades que revelen esa posición que hace que el trabajador esté subordinado, ¿sí? La primera es la facultad de organización o poder de organización,
Fíjense que está plasmado en el artículo 64, ¿sí? Bueno, doctrinariamente, ¿qué implica la facultad de organización? Es el poder que tiene el empleador para establecer las modalidades de la prestación laboral, es decir, va a decirle a cada trabajador qué trabajo tiene que hacer y las condiciones de modo, tiempo y lugar en que los va a realizar, ¿sí? O sea, el empleador dispone de los bienes de producción, que en general son de su propiedad, y dispone de los recursos humanos, ¿sí? Obviamente, desde ya les digo que todas estas facultades, primero la organización, tienen límites, no son absolutas. Tienen que ser funcionales, porque las va a ejercitar el empleador teniendo en cuenta las necesidades de la empresa, ¿sí? No las va a ejercer caprichosamente ni arbitrariamente, o no debería suceder eso. Y tiene que respetarse siempre, espérenme que entra una persona, ahí está. Tiene que respetarse siempre la dignidad del trabajador, ¿sí? Y también su integridad psicofísica, ¿sí? Así que las facultades siempre tienen esos límites. Después tenemos la facultad reglamentaria, que viene, digamos, atada a esta facultad de organización, porque si el empleador puede organizar la empresa, puede plasmar esa organización en un documento escrito, ¿sí? Puede dar ciertas órdenes verbalmente, pero también puede crear lo que se llama, esto creo que ya lo vieron en la parte de fuentes, ¿sí? Si vieron la clase, los reglamentos de taller, reglamento de empresa, ¿sí? Que son ordenamientos escritos que elabora el empresario para, digamos, disponer de determinadas características de la prestación laboral, es decir, cómo se debe llevar a cabo el trabajo, qué actitudes hay que tomar frente a determinadas situaciones, etcétera, ¿sí? Más que nada es un ordenamiento escrito creado por el empleador y que debe ser acatado, ¿sí? Debe ser seguido al pie de la letra por los trabajadores, ¿sí? O sea, es exigible, es como si fuera una norma más, pero dentro de la pirámide jurídica del orden jerárquico de las normas, obviamente va a estar por debajo de la ley, por debajo de la Constitución Nacional, así que siempre estos reglamentos también, más allá que tienen que ser funcionales y tienen que respetar la dignidad del trabajador, la integridad psicofísica, van a tener que respetar el orden público laboral. En caso de que no lo hagan, obviamente, todas esas cláusulas que violen estas normativas superiores van a ser nulas, ¿sí? Facultad de dirección, también viene ligado a la facultad de organización. Si el empleador puede organizar la empresa, ¿sí? Debe tener poderes suficientes como para darle órdenes e instrucciones a sus subordinados, ¿sí? Así que la facultad de dirección implica dar directivas, órdenes e instrucciones que tengan que ver con lo que debe hacerse dentro del trabajo, dentro de la empresa, ¿sí? Recuerden siempre el límite de que sean funcionales y que se respete la integridad psicofísica y la dignidad del trabajador. Fíjense que el artículo 65 me da las pautas, ¿sí? Tiene que ejercerse con carácter funcional, o sea que las directivas e instrucciones tienen que ver con necesidades de la empresa y debe ser razonable el ejercicio, ¿sí? Y siempre mirando los fines de la empresa, no los fines propios, es decir, el empresario no debe anteponer sus fines personales, sino que son más importantes los de la empresa, y teniendo en cuenta las exigencias de la producción, ¿sí? Sin perjuicio de la preservación o aún de la mejora de los derechos de los trabajadores, ¿sí? Tanto personales como patrimoniales. Bueno, acá es donde entramos por ahí en las situaciones que se presentan conflicto en la práctica, porque así como el empleador puede organizar la empresa y puede dar órdenes e instrucciones, también debe poder controlar que los trabajadores cumplan adecuadamente con esas directivas, ¿sí? ¿Cómo lo hace? A través de controles, ¿sí? ¿Qué controles existen en una relación laboral? Bueno, pueden existir controles sobre la producción misma, es decir, el empleador controla, verifica la producción, de qué manera se está realizando, ¿sí? También se controla la asistencia y puntualidad de los trabajadores, ese es otro tipo de control, a través de sistemas electrónicos y tarjetas reloj, etcétera, ¿sí? También pueden existir controles sobre la verificación de la producción, por ejemplo, a través de cámaras, ¿sí? Que ahí es muy importante que el trabajador o trabajadora sepa que la cámara, o sea, que existe ese medio de control y debe ser notificado, digamos, de ese medio de control, porque eso hace a la protección del derecho de intimidad también del trabajador, ¿sí? Debe saber de antemano desde el primer día, tanto con respecto a los reglamentos, de que existe el reglamento interno de la empresa, como de estas facultades de control, ¿sí? Otro control muy importante es el control de salida, ¿sí?
que es una facultad que tiene el empleador y que la puede utilizar para evitar que se realicen sustracciones de mercadería, de materia prima, es decir, que no haya robos o hurtos dentro de la empresa, ¿sí? Y ese control de salida es obligatorio para los trabajadores, ¿sí? Tienen que someterse al control de salida porque es un incumplimiento contractual no hacerlo y puede traer consecuencias disciplinarias y en el peor de los casos un despido con justa causa, ¿sí? Obviamente, este control de salida tiene límites, como les había sostenido al principio. Hay que respetar siempre la dignidad de los trabajadores, tienen que realizarse con discreción, ¿sí? Y el artículo me dice, el artículo 70, que deben ser realizados por medios de selección automática, ¿sí? Es decir, no puedo realizarlo siempre sobre los mismos trabajadores, tienen que ir rotándose, digamos, las personas a las cuales voy controlando, ¿sí? Y el control del personal femenino, en caso de que se haga un control físico, tiene que realizarlo un supervisor de su mismo sexo, ¿sí? Personal femenino debe ser controlado por un superior jerárquico femenino, ¿sí? Bueno, y también pueden realizarse controles de entrada, ¿sí? Para evitar que los trabajadores lleven a la empresa, al establecimiento, algún elemento que sea nocivo, que sea perjudicial para el resto, ¿sí? También se pueden realizar y son obligatorios para los trabajadores. Otros controles que también se realizan dentro de una relación laboral, que lo vamos a ver más adelante, ahora solamente se los enuncio, son los controles médicos, ¿sí? Que pueden darse en dos situaciones. La primera es cuando los trabajadores o trabajadoras están enfermos y no pueden asistir a su trabajo, esto con respecto a la enfermedad o accidente inculpable, ¿sí? Y en ese caso tienen que dar aviso al empleador de que van a faltar, ¿sí? Justificar con un certificado médico la falta, ¿sí? Pero el empleador tiene la facultad de controlar esa ausencia enviando un facultativo médico a su domicilio, al domicilio del trabajador. ¿Por qué tiene esta facultad el empleador de controlar? Y porque durante la suspensión del contrato por esa enfermedad o accidente inculpable en que el trabajador no trabaja, le tiene que seguir pagando la remuneración. Entonces el empleador debe poder controlar por qué está faltando el trabajador, debe poder controlar la dolencia. Y también para analizar cuánto tiempo puede llegar a faltar, ¿sí? Porque va a tener que contratar otro trabajador para suplantarlo o va a tener que seguir pagando la remuneración por un cierto tiempo, ¿sí? Dependiendo de la licencia que tenga el trabajador, ¿sí? Según la ley. Después vamos a ver los plazos más adelante, ¿sí? Y el otro control médico que puede realizar el empleador, que este es más opcional, es el sobre la mujer cuando está embarazada y notifica el estado de embarazo fehacientemente. En ese caso, en general, la mujer debe poner a disposición del empleador la presentación de un certificado médico en el que conste la fecha presunta de parto, pero también puede requerir que el empleador compruebe por sí mismo que está embarazada. Le deberá enviar un médico al domicilio o dentro de la empresa, antes de que empiece la licencia por maternidad, para que compruebe que está embarazada. Pero en general lo que se hace es presentar certificado médico, ¿sí? Bueno, y también me olvidé, esto ya lo vieron en la práctica, después lo vamos a ver más adelante en la parte de riesgo del trabajo. También el empleador tiene la facultad de realizar controles médicos antes de que empiece la relación laboral, que es el examen preocupacional, que es obligatorio, y después, durante la vigencia, pueda realizar exámenes médicos periódicos, posteriores a una transferencia de actividad, porque el trabajador puede pasar de un trabajo normal a uno insalubre o viceversa, y también pueden realizarse exámenes anteriores al egreso, ¿sí? Todo para analizar la situación de salud del trabajador, su integridad psicofísica, a ver cómo está, si tiene incapacidad, capacidad o no, ¿sí? Para evitar futuras responsabilidades de la parte empresaria con respecto a reclamos, ¿sí? Estos exámenes están previstos en la resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es la 43 del 97, ¿sí? Bueno, facultad de modificar las condiciones del contrato, o ius variandi. Esta es una facultad que tiene el empleador porque el contrato de trabajo es esencialmente dinámico y pueden presentarse situaciones, sobre todo por el avance de la tecnología, ¿sí? Por la competencia, en donde el empleador tiene que adoptar ciertos cambios, ¿sí? Como principio general, esta facultad que tiene el empleador
es unilateral, no necesita consentimiento ni ninguna anuencia del trabajador, la puede tomar por sí solo, ¿sí? Pero para que este ejercicio de ius variandi sea válido, es decir, la ley me apoye, para que no sea arbitrario, ¿sí? Tengo que respetar ciertas pautas que están previstas en este artículo 66, ¿sí? Bueno, no puede ser un ejercicio irrazonable. Eso implica que si yo voy a modificar algún elemento de la relación laboral, tiene que ser justificado. Tiene que ser porque la empresa lo necesita. No puede ser un capricho, ni tampoco puede ser utilizado el ius variandi como castigo, ¿sí? Eso está prohibido, el ius variandi disciplinario está prohibido por la ley. Segundo requisito, no se pueden alterar modalidades esenciales del contrato de trabajo. Bueno, acá la pregunta es, ¿qué es esencial y qué es coyuntural o accidental? Para poder saber qué puedo modificar y qué no. Bueno, ya les digo, un elemento esencial del contrato que no se puede modificar unilateralmente es la remuneración, ¿sí? No puedo bajarle la remuneración, disminuirla, sin consentimiento del trabajador o dándole alguna otra compensación. En realidad no se puede hacer, ¿sí? Otro elemento esencial es la jornada de trabajo, porque ya viene instrumentada, viene plasmada por una ley que establece una jornada máxima legal. No puedo aumentarla por encima de ese máximo y en caso de que lo haga deberé pagar los recargos correspondientes, ¿sí? Tampoco podría superar el máximo de horas extraordinarias, que bueno, después lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Que son 3 horas diarias o 30 semanales, 30 mensuales o 200 anuales, ¿sí? Eso no se puede superar porque está prohibido. La doctrina y la jurisprudencia, esto si quieren anótenlo, luego le va a quedar grabado, sostienen que los elementos que sí se pueden modificar unilateralmente sin pedirle consentimiento a los trabajadores son 5, ¿sí? Primero, el tipo de trabajo que se realiza dentro de una categoría profesional, ¿sí? O sea, puedo modificar las tareas que realiza un trabajador siempre y cuando le mantenga la categoría profesional que tiene. No le puedo disminuir la categoría. En caso de que se le aumente la categoría, le tendré que pagar lo que corresponde según la nueva categoría que tiene, porque tiene una posición jerárquica mayor el trabajador, ¿sí? Segundo elemento que se puede modificar, la distribución del tiempo de trabajo. No estoy modificando la jornada, estoy modificando la distribución de las horas dentro de la jornada. Supónganse que un trabajador trabaja 8 horas diarias todos los días, pero por una determinada situación, la empresa decide empezar a trabajar, o que ese trabajador empiece a trabajar 1 hora más tarde de la normal, ¿sí? Y se retire 1 hora más tarde, ¿sí? Porque sigue trabajando 8 horas, entra más tarde, digamos, y sale 1 hora más tarde. O entra 1 hora más temprano y sale 1 hora más temprano. Ese podría ser un cambio que se podría dar, ¿sí? Otro elemento que puede modificarse es, o que puede, en realidad son cuestiones que puede decir el empleador, es la determinación de las normas técnicas del trabajo, ¿sí? Otro es la integración de equipos de trabajo, ¿sí? Bueno, y no se puede causar perjuicio material ni moral al trabajador, ¿sí? Esto es importantísimo, porque si yo respeto el ejercicio razonable de la facultad, no altero una modalidad esencial, ¿sí? Ah, me olvidé el último elemento que se puede modificar, que es el lugar de trabajo, ¿sí? Ese por ahí puede haber algunos problemas, ahora lo vamos a analizar con respecto a los perjuicios, ¿sí? O sea, puedo modificarle, por ejemplo, que el trabajador esté en un sector y lo llevo a otro sector de la empresa, en tanto no sea un cambio importante, por ejemplo, cuando el establecimiento se traslada muy lejos del domicilio del trabajador, ahí puede haber problemas, pero según la doctrina y la jurisprudencia, el cambio de lugar de trabajo se puede modificar, ¿sí? Bueno, el tercer elemento que hay que respetar es que no haya perjuicio material ni moral al trabajador por estos cambios. O sea, hay que respetarle el sistema de vida del trabajador, esto implica el daño moral, ¿sí? No podría provocarle una disminución de su tiempo libre, ¿sí? O del provecho de estar con su familia, ¿sí? Por este cambio. Y el perjuicio material tiene que ver con un perjuicio económico, un perjuicio pecuniario. Por ejemplo, si respetamos el ejercicio razonable, porque lo necesitamos como empresario realizar el cambio, modificamos el lugar de trabajo, que no es una modalidad esencial, según lo que dice la doctrina y la jurisprudencia.
Pero ese cambio de lugar de trabajo, por ejemplo, la empresa se traslada a 100 kilómetros, 50 kilómetros del domicilio del trabajador, eso le va a traer más gastos de traslado o de comida, de viáticos, a ese trabajador, ¿sí? Entonces va a tener un perjuicio material y también moral porque va a estar mucho más lejos de su familia, ¿sí? Acá lo que puede pasar, hay que pedir consentimiento al trabajador, ¿sí? Y en caso de que haya conflicto hay que tratar de solventar o de compensar esos daños, ¿sí? Va a ser una facultad del trabajador aceptar o no el cambio, ¿sí? Porque acá hay un perjuicio claramente material y moral al trabajador, ¿sí? Y así con todos los supuestos que puedan presentarse. Por eso siempre tienen que analizar que estos 3 requisitos se respeten, ¿sí? Otra cuestión que puede pasar en la práctica, que se da antes de que comience la relación laboral, es que cuando se celebra el contrato, ¿sí? El empresario ya lo anoticia al trabajador de que la empresa se va a trasladar a otro lugar, ¿sí? Y si el trabajador acepta el traslado, en ese momento, en el momento de la celebración, no puede después considerarse injuriado por un ius variandi ilegítimo, porque él ya sabía lo que iba a suceder, ¿sí? Bueno, fíjense que después el 66, el artículo 66, me dice lo que puede suceder cuando el empleador ejerza un ius variandi ilegítimo o arbitrario. En ese caso, el trabajador lo primero que tiene que hacer es intimar a que el empleador revise la medida. No se puede ponerse en situación de despido automáticamente. Tiene que explicitarle al empleador por qué él considera que ese cambio lo perjudica, ¿sí? Porque es arbitrario. Y darle un plazo para que vuelva a las condiciones como estaban anteriormente, ¿sí? Para que no haga el cambio. Debe hacerlo, esa intimación, bajo apercibimiento de despido sin causa, es decir, que si de determinado plazo no lo hace, si el empleador no cumple con lo que le está pidiendo, él se va a considerar despedido. ¿Y eso qué va a traer? Una extinción del contrato y un pago de indemnizaciones por parte del empleador, ¿sí? O también puede intimar a que no se realicen los cambios y accionar persiguiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas, ¿sí? Eso implica ejercer una acción judicial que tramita por vía sumarísima, que el procedimiento sumarísimo es un procedimiento previsto en los códigos procesales, que es el más corto, el de menor duración, porque se achican los plazos procesales y todo lo que hay que hacer, en donde el empleador durante el trámite de ese proceso judicial tiene prohibido innovar en las condiciones y modalidades de trabajo, es decir, no puede realizar el cambio que pretende hacer, salvo cuando esa modificación sea general para el establecimiento o sección. Bueno, esa prohibición de innovar rige hasta que recaiga sentencia definitiva. Frente a esta pretensión del trabajador de que se mantengan las condiciones de trabajo tal cual están actualmente, que no se realice el cambio, pueden suceder 2 situaciones. Que el juez que intervenga le dé la razón o no, ¿sí? Si le da la razón al trabajador, va a ordenar al empleador a que no se realice el cambio, a que mantenga las condiciones tal cual se han celebrado el contrato de trabajo al principio, ¿sí? Y puede, el juez laboral, puede imponer a ese empleador sanciones conminatorias que se denominan astreintes, que están reguladas por el artículo 804 del Código Civil y Comercial de la Nación, que son multas por cada día de demora en que el empleador cumpla con la demanda judicial, ¿sí? En caso de que el empleador sea rebelde, que no quiera cumplir, bueno, le vamos a aplicar una multa por cada día de demora. La otra posibilidad es que el juez no le dé la razón al trabajador y se la dé al empleador, ¿sí? ¿Por qué puede suceder? En primer lugar, porque el ius variandi fue legítimo, porque el empleador respetó todas las condiciones del artículo 66, y también puede suceder en determinadas situaciones que el cambio, el mantenimiento de las condiciones alteradas sea materialmente imposible, ¿sí? No se pueda realizar. Entonces, directamente iremos a una extinción del contrato y, bueno, sucederán todas las consecuencias que trae la extinción del contrato, todas las consecuencias indemnizatorias, ¿sí? Bueno, y fíjense que el 69 prohíbe expresamente la utilización del ius variandi disciplinario, ¿sí? Por ejemplo, si quiero sancionar a un trabajador porque cometió una determinada falta, o como sucede muchas veces en la práctica, porque hay enemistad manifiesta entre un empleador y un trabajador por algo que sucedió, etcétera, no puedo utilizar el ius variandi para castigarlo, es decir, no lo puedo cambiar de lugar de trabajo
o disminuirle la categoría, bajarle la remuneración, eso no se puede hacer, ¿sí? Bueno, poder disciplinario. Así como el empleador tiene poder para dar órdenes, instrucciones y controlar, puede sancionar, porque si los trabajadores no cumplen las órdenes o las instrucciones, no llevan el trabajo adecuadamente, como lo quiere que se haga el empleador, puede poder aplicar medidas disciplinarias que al principio van a tener una finalidad coercitiva, ¿sí? A los fines de que el trabajador empiece a realizar el trabajo como corresponde, y también van a tener una finalidad ejemplificativa frente al resto de los trabajadores para que sepan cómo el empleador puede reaccionar frente a un incumplimiento de los trabajadores, ¿sí? Fíjense que el 67 establece un límite porque sostiene que estas medidas disciplinarias deben ser proporcionadas, ¿sí? Es decir, debe existir proporcionalidad entre la falta y la sanción cometida, ¿sí? Ahora vamos a analizar bien eso. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de validez de las sanciones? Bueno, el primero, que ya se los dije, la proporcionalidad, ¿sí? Tengo que ser razonable en la aplicación de la sanción. No es lo mismo un trabajador que hace poco empezó a trabajar y comete una falta que un trabajador que tiene mucha antigüedad, que nunca cometió ninguna falta y un día llega tarde, ¿sí? No puedo aplicarle a un trabajador con mucha antigüedad, por ejemplo, por una primer llegada tarde o por una inasistencia injustificada, un despido con justa causa. Podría aplicar un apercibimiento o a lo sumo una suspensión, ¿sí? Es decir, tengo que ver, razonar, proporcionar bien la sanción, ¿sí? Frente a esta proporcionalidad que tengo que tener en cuenta para saber qué sanción aplicar. Primero, la gravedad del incumplimiento, ¿sí? Y en segundo lugar, la antigüedad del trabajador y también los antecedentes, ¿sí? Los antecedentes son todas las sanciones anteriores que ha aplicado el empleador a un mismo trabajador y que se han documentado en el legajo personal. Entonces, frente a más antecedentes y frente a esa conducta reticente del trabajador de comportarse correctamente, puedo ir agravando las sanciones hasta directamente despedirlo con justa causa, ¿sí? Bueno, segundo requisito que hay que respetar en las sanciones para que sean válidas es el de la contemporaneidad, ¿sí? Esto implica que la sanción debe ser oportuna. No puedo dejar pasar mucho tiempo entre el cometimiento, la comisión del incumplimiento y la aplicación de la sanción, porque si no, el trabajador puede suponer que se ha consentido el incumplimiento, ¿sí? Es decir, tengo que aplicar la sanción oportunamente, de manera rápida, ¿sí? Para que el trabajador sepa que estoy castigando esa conducta y que no la voy a dejar pasar, ¿sí? A veces puede suceder que el empleador no sepa realmente qué sucedió o no sepa quién es el autor del incumplimiento y tenga que realizar alguna investigación interna, entonces debe realizar un sumario. Bueno, en ese caso sí se le permite al empleador retardar la sanción, porque cuando finaliza el sumario interno y se sepa cuál es la gravedad del incumplimiento o cuál es el autor, en ese caso a partir de ese momento se va a contar el plazo para que el empleador pueda aplicar la sanción disciplinaria, ¿sí? Y el último requisito es un requisito que viene del derecho penal, que se llama non bis in idem, ¿sí? Que implica que no se puedan aplicar más de una sanción a un mismo hecho, ¿sí? Por ejemplo, si un trabajador llega tarde y le aplico un apercibimiento, una semana después no lo puedo suspender disciplinariamente por ese mismo hecho, porque yo ya lo sancioné, ¿sí? Tendría que cometer el trabajador otro hecho ilícito, digamos, dentro de la empresa, otro incumplimiento, para que yo pueda aplicarle otra sanción distinta, ¿sí? Así que por un solo incumplimiento puedo aplicar una sola sanción, no puedo duplicar sanción, ¿sí? Bueno, como toda medida disciplinaria, ¿sí? Va a tener una consecuencia negativa para el trabajador, ¿sí? Porque eso queda como antecedente negativo en su legajo. Entonces, el trabajador tiene el derecho a defenderse, ¿sí? Fíjense que el artículo 67 me dice que dentro de los 30 días corridos de notificada la medida, porque el empleador le tiene que avisar fehacientemente al trabajador que se lo está sancionando, estas sanciones deben ser notificadas por escrito, ¿sí? El trabajador puede defenderse porque puede cuestionar la procedencia o el tipo o extensión de la medida dispuesta, ¿sí?
y puede pedir que se la suprima, que se la sustituya o se la limite, ¿sí? En general se va a pedir que se la suprima, ¿sí? O también puede considerar, por ejemplo, en una suspensión disciplinaria, el trabajador que el plazo es muy excesivo, puede pedir que se le achique, ¿sí? Este plazo de 30 días corridos, ¿cuándo empieza a correr? Cuando el trabajador recibe la notificación, ¿sí? Al día siguiente empieza a correr el plazo de 30 días corridos. Si deja vencer el plazo de 30 días corridos, el trabajador pierde el derecho a impugnar la medida disciplinaria. Es un plazo de caducidad. Esto muchas veces en la práctica sucede porque el trabajador, a los fines de no entrar en un conflicto con su empleador y para mantener la fuente de trabajo, no dice nada y no impugna la sanción, ¿sí? En general, cuando los trabajadores impugnan estas sanciones es porque ya quieren extinguir el contrato, ¿sí? Porque saben que esto va a ir a un conflicto mayor y posiblemente se extinga la relación, ¿sí? Pero fíjense que es un derecho que tiene el trabajador de impugnar las medidas disciplinarias, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las sanciones que puede aplicar un empleador? Tenemos sanciones morales y sanciones económicas. Las sanciones morales son los apercibimientos o amonestaciones que en realidad solamente afectan, digamos, al honor profesional del trabajador. Como ya les dije, tienen que ser notificadas por escrito, por medio de carta documento o directamente presentando una nota cuando se presenta el trabajador en la empresa para que él la firme y se notifica del apercibimiento, ¿sí? Obviamente ese apercibimiento o amonestación queda en el legajo del trabajador como antecedente. Y las sanciones económicas son las suspensiones disciplinarias, que implican una interrupción transitoria de la prestación de servicios, es decir, el trabajador no va a prestar tareas, pero el empleador se exime de pagar remuneración, ¿sí? Las suspensiones disciplinarias, también, como toda suspensión, tienen requisitos de validez. Tiene que ser notificada por escrito, debe tener plazo fijo y debe tener justa causa, ¿sí? La justa causa obviamente va a ser el incumplimiento del trabajador. El plazo fijo va a tener un plazo, que ahora vamos a ver cuál es el plazo máximo, y la notificación por escrito ya se las había dicho al principio, ¿sí? Fíjense que el artículo 220 me dice que las suspensiones disciplinarias no pueden exceder de 30 días en un año. Es decir, como máximo, puedo suspender a un trabajador 30 días corridos en un año, ¿sí? Contados a partir de la primera suspensión. Supónganse que alguna vez, ya anteriormente, suspendí a un trabajador por 10 días, a partir de esa fecha debo contar un año y dentro de ese plazo le podría aplicar 20 días más de suspensión. No puedo excederme porque sería una suspensión ilegítima que el trabajador podría impugnar y perseguir el pago de los salarios caídos o directamente considerarse en situación de despido, ¿sí? Obviamente, frente a estas suspensiones disciplinarias, conforme lo sostiene el 67, el artículo 67 de la ley de contrato, el trabajador puede impugnar, ¿sí? Puede impugnar la medida buscando que se la suprima, ¿sí? Y luego persiguiendo el pago de los salarios caídos, porque fíjense que durante la suspensión el empleador no paga salario, ¿sí? O directamente, en caso de que el empresario no cumpla lo que le está solicitando al trabajador, que se suprima la suspensión o se la limite, podría considerarse en situación de despido, porque lo considera una injuria suficiente, y bueno, después vendrá el litigio y el trabajador tendrá que perseguir todas las indemnizaciones correspondientes, más los salarios caídos, ¿sí? Bueno, pasamos a los deberes del empresario. Hasta acá, chicos, me van siguiendo. Si tienen alguna consulta me dicen. Si no, hablo yo solo y se hace muy monótono. Sí, profe, acá todo bien. ¿Todo bien? Bueno. Bueno, deberes del empleador. Esto lo van a ver mejor en la parte de remuneración, en la unidad de remuneración, pero ya saben que la principal obligación del empleador es el pago de la remuneración en tiempo y forma, ¿sí? Los requisitos los van a ver bien en la unidad de remuneración, así que no me quiero extender tanto. Fíjense que el empleador tiene un plazo para pagar la remuneración, que depende de cómo se liquida, ¿sí? 4 días hábiles para la remuneración mensual o quincenal, o 3 días hábiles para la semanal. ¿Sí? Después hay que respetar ciertos requisitos del recibo de pago para que sea válido el pago, donde hay que discriminar bien todas
los ítems o los elementos que tiene la remuneración, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y tiene límites en cuanto al pago de la remuneración, que en definitiva tiene que ser en dinero en su totalidad, y tiene un límite en el pago en especie que puede ser hasta el 20%, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Deber de prevención y previsión. Acá tenemos que, son 3 deberes distintos, ¿sí? Está el deber de seguridad personal, el deber de seguridad patrimonial y después el deber de protección, alimentación y vivienda, ¿sí? El deber de seguridad personal está en el artículo 75, es muy importante, fíjense que es muy largo. Básicamente lo que tiene que hacer el empleador es, por un lado, respetar todas las normas de descanso y de la jornada. Es decir, debo respetar la jornada máxima legal y respetar los descansos obligatorios, descanso semanal, descanso diario y las vacaciones anuales, ¿sí? Y en caso de que se trabaje sábados y domingos, sábado después de las 3 y domingo y feriado, deberá otorgar los correspondientes descansos, ¿sí? Y por otro lado, lo que tiene que hacer el empleador es prever todas las medidas necesarias dentro del establecimiento, medidas de protección, ¿sí? Respetando la Ley de Higiene y Seguridad, la Ley 19.587, con el decreto reglamentario que tiene, ¿sí? El 351/79, a los fines de velar por la protección de la integridad psicofísica de los trabajadores, de su salud, ¿sí? Es decir, como empleador, yo, si me estoy beneficiando del trabajo que prestan en carácter subordinado a los trabajadores, estoy haciendo un provecho de esa prestación de servicio, debo velar porque los trabajadores no sufran ningún daño. ¿Cómo lo hago? Aplicando medidas de seguridad, respetando las medidas de higiene y seguridad, otorgando elementos de protección, ¿sí? Puedo dar cursos también dentro de la empresa para que los trabajadores se informen de cómo deben ejercitar la prestación de tareas para evitar daños, ¿sí? Cómo deben utilizar los elementos de seguridad, etc. Y debo obviamente respetar las pautas y limitaciones de la duración del trabajo que surgen de la ley o de otras normas reglamentarias, convenio colectivo, etc. ¿Sí? Con eso estaría cumplido, digamos, el deber de seguridad personal, ¿sí? Frente a un incumplimiento, ustedes no sé si lo saben, en nuestro país se ha sacado, desde la vigencia de la nueva ley de riesgo de trabajo que tenemos en el 96, se ha sacado al empleador como sujeto pasivo de la acción, es decir, frente a un daño laboral, se va a reclamar frente a la aseguradora de riesgo del trabajo, siempre y cuando el empleador haya contratado una aseguradora de riesgo del trabajo, si no tendrá que responder personalmente, salvo que se haya adoptado el régimen de autoseguro. Igual eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, o sea que eso es el deber de seguridad personal para que sepan qué significa. Protección de la integridad psicofísica del trabajador, ¿sí? Deber de seguridad patrimonial. Bueno, acá tenemos reintegro de gastos y resarcimiento de daños, ¿sí? En los bienes de los trabajadores. Porque fíjense que en el 75 estamos, digamos, si se produce un daño, lo que se resarce es el daño a la integridad psicofísica. En el 76 lo que se resarce es el daño a los bienes del trabajador. Supónganse instrumentos o materiales o algún elemento que sea de propiedad del trabajador, que el trabajador lo lleva a la empresa o lo utiliza, ¿sí? O como puede ser en el caso del teletrabajo, que utiliza herramientas informáticas y sufran un daño, bueno, la compensación la va a tener que prestar el empleador, ¿sí? Porque el empleador se está beneficiando de esa utilización de un elemento ajeno, entonces debe reintegrar los gastos, resarcir todos los gastos que tenga el trabajador por algún daño o desperfecto que tengan sus elementos de trabajo, ¿sí? Y el reintegro de gastos tiene que ver también, por ejemplo, cuando el trabajador durante la prestación laboral realiza gastos menores de su bolsillo, ¿sí? Para evitar demoras innecesarias o para que la prestación laboral sea más dinámica, y el empleador luego se los compensa, ¿sí? Ahí después lo veremos en la parte de remuneración. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la parte de viáticos, cuándo son remunerativos y cuándo no, ¿sí? Si acredito con comprobantes, no lo van a hacer, y si no hay rendición de cuentas, va a ser un concepto remuneratorio, ¿sí? El artículo 77 regula solamente un supuesto de protección que se da cuando el trabajador vive en el establecimiento, ¿sí? Esto se da, por ejemplo, mucho en el trabajo agrario, ¿sí? Que también el Estatuto de Trabajo Agrario prevé el tema de la vivienda del trabajador y la protección de la familia. Bueno, acá en este caso el empleador tiene un deber de protección sobre la integridad psicofísica y los bienes del trabajador, ¿sí? Pero también sobre la familia del trabajador, porque si el trabajador tiene familia, va a vivir con su familia en ese establecimiento,
va a tener una vivienda, bueno, y la vivienda debe presentar ciertas características para que sea conforme, digamos, a una vida digna, ¿sí? Y también si se provee alimentación también tiene que ser suficiente, adecuada, ¿sí? Obviamente esto es solamente una cuestión teórica, en la práctica puede suceder algo totalmente distinto y dependerá pura y exclusivamente de la Autoridad Administrativa del Trabajo controlar que se respete con estos artículos, el 77 y el 75 y 76 también, ¿sí? Por eso hoy en día hay una alta litigiosidad en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, porque no se cumple sobre todo con el artículo 75, ¿sí? Bueno, deber de dar ocupación. Este es un deber fundamental del empleador, ¿sí? Porque el trabajador se pone a disposición, pero el empleador le tiene que otorgar tareas, ¿sí? El trabajador ya devenga remuneración por el solo hecho de ponerse a disposición, pero el empleador tiene que otorgarle siempre alguna tarea para realizar. Lo más importante aquí no solo el otorgamiento de tareas, sino que debe otorgarse ocupación conforme a lo que establece la normativa y conforme las condiciones legales y pactadas, ¿sí? Es decir, debo otorgarle tareas al trabajador según su categoría profesional o según su calificación. Por ejemplo, si contrato un contador público para que realice tareas administrativas, el contador público va a realizar tareas administrativas. No lo puedo luego obligarlo a realizar alguna tarea que tenga que ver con su profesión en específico, ¿sí? Si yo le asumo más tareas o le pido cuestiones que tengan que ver con su profesión, debo respetarle esa mayor calificación y subirlo de categoría profesional y abonarle una remuneración mayor, ¿sí? Obviamente, el no cumplimiento de este deber de ocupación podrá provocar que el trabajador entre en una situación de incertidumbre y el trabajador deberá intimar al empleador para que le diga qué es lo que está sucediendo, ¿sí? O sea, le tiene que intimar que le otorgue ocupación efectiva y puede hacerlo bajo apercibimiento de considerarse despedido, ¿sí? Esto es lo que sucede muchas veces en la práctica. Y lo mismo con el deber de seguridad que les expliqué anteriormente, cuando el empleador no brinda las condiciones de seguridad adecuadas, el trabajador también podría abstenerse de prestar tareas y hacerlo bajo apercibimiento de despido, ¿sí? Bueno, deber de diligencia e iniciativa. Este es un deber amplio, pero muy importante, porque se relaciona con que el empleador cumpla adecuadamente con todas las obligaciones que tiene para que el trabajador pueda gozar íntegramente y oportunamente de sus derechos. Tiene que ver mucho con la registración del contrato, ¿sí? Porque ustedes se acuerdan que la registración del contrato de trabajo traía como consecuencia muchos beneficios para el trabajador, sobre todo el goce de los beneficios de la seguridad social a futuro y también durante la vida activa, como puede ser, por ejemplo, el goce de coberturas de obra social y también el pago de asignaciones familiares, ¿sí? Por ejemplo, tiene que ver también con la contratación del seguro de vida, que es obligatorio para las empresas, ¿sí? El pago de aportes y contribuciones, el pago de aportes a las obras sociales, etc. Es decir, todo este cumplimiento del empleador de sus obligaciones va a traer beneficios para el trabajador. Y la iniciativa tiene que ver con que el empleador es el que tiene que dar el ejemplo, ¿sí? El empleador no puede abstenerse de cumplir sus obligaciones porque el trabajador es un incumplidor, ¿sí? Él primero tiene que cumplir y después tiene que exigir, ¿sí? Eso tiene que ver con la iniciativa. Bueno, acá tenemos deber de formación profesional. Está previsto en la Ley de Contrato de Trabajo, pero ha sido agregado por la Ley 24.576, ¿sí? Tiene que ver básicamente con la obligación que tienen los empleadores de otorgar capacitación a los trabajadores para que puedan desempeñar sus tareas en la empresa y tienen que ver más que nada con que el trabajador pueda avanzar, ¿sí? Acceder a una categoría profesional superior, ¿sí? Avanzar profesionalmente dentro de la empresa o adquirir mejores condiciones para acceder a otro puesto de trabajo en otra empresa, ¿sí? En general también este deber de formación profesional está mejor plasmado en los convenios colectivos de trabajo, porque hay que prever determinadas situaciones, por ejemplo, qué licencias se otorgan a los trabajadores para que falten a la empresa para realizar tareas de capacitación, ¿sí? ¿Quién solventa esas tareas de capacitación? Si se va a pagar remuneración o no en esas inasistencias, etc. El deber de información y el de balance social vienen unidos, porque están plasmados en lo que se conoce como derecho colectivo del trabajo, ¿sí? El deber de información se da sobre todo en la negociación colectiva, por eso está previsto en la Ley 23.546,
que regula el procedimiento de negociación colectiva. Regula más que nada la información que tienen que brindarse entre sí el sindicato con personería gremial y la parte, digamos, representativa de los empleadores, la parte empresaria, para llegar a un acuerdo dentro de la negociación colectiva, un convenio colectivo, alguna paritaria, ¿sí? Y también regula ciertas informaciones que tienen que brindar las empresas que entran en procedimiento preventivo de crisis, no se vuelvan locos, lo vamos a ver más adelante, y las empresas que están concursadas, ¿sí? Porque son empresas que están en una determinada situación conflictiva, donde puede producirse un despido masivo de trabajadores, ¿sí? O suspensiones masivas, y puede desaparecer la empresa en el concurso, ¿sí? Entonces, tienen que brindar cierta información a la parte representativa de los trabajadores, ¿sí? Para ver a qué solución se puede llegar, ¿sí? Y también para que el sindicato sepa cómo actuar a futuro con esa empresa. Bueno, el balance social, también como les había sostenido, es una parte del derecho colectivo porque es una obligación que tienen las empresas, esto está regulado en la Ley de Ordenamiento Laboral, la 25877, es una obligación que tienen las empresas que tienen más de 300 trabajadores, ¿sí? De entregar un balance social, ¿sí? Al sindicato con personería gremial, que ha celebrado el convenio colectivo aplicado a la actividad, y también hay que entregar una copia al Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿sí? Bueno, obviamente esto es una cuestión que vamos a ver más adelante en la parte de derecho colectivo, ¿sí? El deber de no discriminar e igualdad de trato. Este es un deber que viene de la Constitución porque está prohibida la discriminación en todo ámbito, no solo a nivel laboral, ¿sí? Tenemos el artículo 16 de la Constitución que establece el principio de igualdad ante la ley, ¿sí? Y la Corte Suprema de la Nación tiene un montón de fallos donde dice que hay que otorgar un trato igual a iguales en igualdad de circunstancias, ¿sí? Lo que prohíbe específicamente nuestra Ley de Contrato de Trabajo, artículo 17, es realizar discriminaciones arbitrarias. Es decir, no puedo discriminar o otorgar un trato desigual a los trabajadores por cuestiones de sexo, por cuestiones de raza, nacionalidad, etc. ¿Sí? Lo que se da muchas veces en la práctica es cuestiones de discriminación por pertenecer a un determinado sindicato o por ejercer acciones sindicales. Después lo vamos a ver en la unidad de derecho colectivo, cómo está protegido ese derecho de los trabajadores a nivel sindical, ¿sí? Bueno, y el 81 me da una pauta de por qué se prohíbe la discriminación arbitraria, ¿sí? Porque el empleador sí puede tratar de manera desigual a situaciones diferentes. Por ejemplo, si tengo un trabajador que es mucho más eficiente o que tiene una productividad mayor que otros, puedo discriminarlo y otorgarle mejores prestaciones, aumentar el salario, ¿sí? Etcétera. Puedo darle un tratamiento desigual. Ese es un cambio o una discriminación que está bien hecha, ¿sí? Una diferenciación justa, ¿sí? O sea, lo que prohíbe la norma son discriminaciones arbitrarias, por estas cuestiones de sexo, raza, nacionalidad, etc. Pero frente a un trato desigual con una persona que está en otras condiciones que presta mayor laboriosidad para la tarea, mayor contracción a las tareas, bueno, en ese caso podría mejorar las condiciones, ¿sí? Bueno, acá entramos, creo que la parte más interesante esta. Algo ya Fernanda les ha explicado del artículo 80, ¿sí? Hay que desdeñar bien este artículo, porque yo le digo hasta los abogados se confunden, ¿sí? Tratan un certificado y lo confunden con el otro, ¿sí? Cuando son distintos. El artículo 80 regula 4 obligaciones, en realidad regula 3 obligaciones, las otras están en la ley 24.241. Regula, o sea, cuáles son las obligaciones que tiene el empleador frente a los organismos sindicales y la seguridad social y frente a los trabajadores, ¿sí? Primera obligación, tiene que ingresar los fondos de la seguridad social y los sindicales que deba ingresar como agente de retención y como obligado directo, ¿sí? Segunda obligación, tiene que otorgar constancia documentada de que ha realizado esos pagos a la seguridad social y sindicales. Tercera obligación, tiene que entregar el certificado de trabajo
Cuarta obligación, tiene que entregar el certificado de servicios y remuneraciones, ¿sí? En el que conste el tiempo de duración del empleo y las cargas sociales ingresadas. Las tres primeras obligaciones están reguladas en el artículo 80 de la Ley de Contratos de Trabajo. La última, la del certificado de servicios y remuneraciones, surge del artículo 12, inciso G, de la Ley de Jubilaciones y Pensiones, que es la Ley 24.241. ¿Sí? Bien. Con respecto a la primera obligación de ingresar los fondos de la Seguridad Social y a los sindicatos, tenemos que diferenciar, porque tenemos los aportes de los trabajadores y las contribuciones patronales. Los aportes, obviamente, es un descuento que se realiza sobre la remuneración del trabajador, pero el que lo realiza es el empleador, que actúa como agente de retención. Es decir, el empleador está autorizado a descontar ciertos rubros de la remuneración para luego depositarlos a las órdenes de determinados entes recaudadores. La obra social, ¿sí? La jubilación futura, etc. En general, el ente recaudador es la AFIP, ¿sí? Y también a la orden del sindicato al cual pertenezca el trabajador, ¿sí? Como afiliado. Pero también el empleador está compelido a actuar como obligado directo, ¿sí? A pagar contribuciones patronales, que son un impuesto al trabajo que tiene el empleador, tiene que pagarlo, y también por cuestiones de solidaridad, ¿sí? Es decir, por una parte aportes del trabajador y por otra parte contribuciones patronales, pero el que realiza el depósito es el empleador, ¿sí? El artículo 131 de la Ley de Contrato establece un principio general que prohíbe la deducción, compensación de la remuneración, pero el artículo 132 establece excepciones a ese principio en donde autoriza cierto tipo de retenciones, que en general son las que realiza el empleador. El empleador va a actuar como agente de retención de los aportes jubilatorios, del pago de obligaciones fiscales como el impuesto a las ganancias, también de contribuciones solidarias que establezcan los convenios colectivos de trabajo, más allá del aporte que se realiza al sindicato, el pago de la cuota de la obra social, ¿sí? Y también el pago de toda cuota o contribución que deba realizar el trabajador como miembro de una cooperativa o de una asociación mutual, ¿sí? Esas son las retenciones que están aceptadas por la ley y es una enumeración taxativa, ¿sí? Bien. Después tenemos más adelante lo del certificado, así que no lo voy a explicar ahora. Ahora vamos a explicar una situación anómala que no debería suceder, ¿sí? Que está prevista en el artículo 132 bis. Esto muchas veces lo pregunto en el examen, ¿sí? A ver si lo pueden entender ahora, si no después me preguntan, me consultan. Fíjense, yo les dije, el empleador actúa como agente de retención, ¿sí? Es decir, retiene los aportes del trabajador para luego destinarlo a los entes recaudadores que correspondan. Si el empleador, como agente de retención, no deposita, está realizando un acto delictivo, más allá de las sanciones penales que correspondan. El artículo 132 bis sostiene que al momento de la extinción del contrato, si no se realizó el depósito correspondiente a favor de los organismos que correspondan, se establece una sanción para el empleador, que es una sanción conminatoria mensual, es decir, una multa mensual, que va a ser equivalente a la última remuneración devengada a favor del trabajador, ¿sí? Al momento de operarse la extinción del contrato, ¿sí? Y esa sanción conminatoria mensual se va a ir devengando mensualmente, es decir, va a tener la misma periodicidad del salario del trabajador, hasta el momento en que el empleador haga efectivo el ingreso de esos aportes retenidos que no se han depositado, ¿sí? Porque acá hay una conducta anómala que no debería suceder, porque el empleador se queda con ese dinero cuando debería ingresarlo a la orden de un tercero, ¿sí? Bueno, acá algunas cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿sí? Ya saben, la sanción es mensual, se va a ir sumando, ¿sí? Va a ser equivalente a la última remuneración mensual devengada por el trabajador al momento de la extinción del contrato, ¿sí? En general, acá la extinción puede ser por cualquier causa, pero puede ser por despido, por ejemplo. Bueno, ¿desde cuándo empieza a contarse esta sanción? ¿Sí? Acá no está en el Power, pero el artículo 146 del 2001, que es reglamentario de este artículo, ¿sí? Que fue agregado por la ley 25345 a la LST,
sostiene que el trabajador tiene que intimar al empleador, dándole un plazo de 30 días corridos, para que realice el ingreso de estos aportes retenidos indebidamente. Si se vence el plazo de 30 días corridos, ahí recién entraría en vigencia esta sanción combinatoria mensual. Es decir, es un requisito de procedencia de la sanción que el trabajador intime por 30 días corridos para poder percibir esta sanción, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿desde cuándo empiezo a contar la sanción combinatoria mensual? Bueno, hay una parte de la doctrina que sostiene que la debo empezar a contar desde el día que se extingue el contrato, conforme lo establece el 132 bis, y otra parte de la doctrina que sostiene que debo empezar a contar desde que se vencen los 30 días corridos por la intimación que realizó el trabajador. Yo creo que debería empezar a contarse desde la extinción, porque lo único que hace el decreto reglamentario es darle un plazo de gracia al empleador para que abone los importes que corresponden, que ha retenido indebidamente, y él ya sabía que durante la vida activa laboral del trabajador estaba cometiendo un acto ilícito y por lo tanto no tengo por qué darle un plazo de gracia, en realidad lo hace el decreto, ¿sí? La doctrina que sostiene que hay que empezar a contar vencido los 30 días dice que debe empezar a contarse vencido ese plazo porque si no el trabajador se va a beneficiar por todo el tiempo que pase entre la extinción y la intimación, ¿sí? Siempre y cuando respetemos el plazo de prescripción que va a ser de 2 años, ¿sí? Porque en materia laboral tenemos el plazo de prescripción bienal y va a empezar a contarse desde el momento de la extinción, ¿sí? Bueno, ¿y hasta cuándo puedo contar esta sanción combinatoria mensual? Porque no puede ser indefinida. Ustedes piensan que se va a ir devengando mensualmente, ¿sí? Bueno, acá también la doctrina se divide. Hay algunos que sostienen, obviamente esta sanción combinatoria mensual no la va a pagar el empleador voluntariamente y el trabajador la va a tener que reclamar judicialmente. Entonces, la doctrina se divide en que se va a extender esta sanción hasta el momento de interposición de la demanda, otros sostienen que es hasta el momento de la sentencia, y otros sostienen que es hasta el momento en que el empleador acredite que ha ingresado todos estos fondos, las multas correspondientes y los intereses correspondientes. ¿Sí? Yo creo más que corresponde a esta última postura, porque es lo que sostiene el 132 bis. ¿Sí? Bueno, y después tenemos la obligación de entregar certificado de trabajo, ¿sí? Y de constancia documentada de los aportes. La primera era la obligación de entregar constancias documentadas. O sea, constancias que acrediten que el empleador ha ingresado estos aportes y contribuciones a la seguridad social. El trabajador puede requerirlo siempre al momento de la extinción del contrato y puede requerirlo durante la vigencia del contrato cuando medien causas razonables. Es decir, cuando sospeche que el empleador no está cumpliendo con esta obligación. Hoy en día, esta constancia documentada ha perdido, digamos, la importancia práctica que tenía anteriormente, porque hoy en día el trabajador con una verificación informática en aportes en línea en AFIP podría tranquilamente controlar que se estén realizando los aportes y contribuciones a la seguridad social o podría solicitar también que ANSES le informe, ¿sí? Pero bueno, sigue siendo una obligación contractual, ¿sí? Algo que quiero que sepan, si no se realizan los aportes y contribuciones a la seguridad social, el trabajador no tiene ningún medio para compeler a que se realice el aporte y la contribución. Solamente puede intimar a que se realice bajo apercibimiento de considerarse injuriado y darse por despedido. Porque esto, fíjense que el artículo 80 lo configura como una obligación contractual, ¿sí? ¿Quién está legitimado a reclamar y puede compeler al pago de estos aportes y contribuciones? Los organismos a los cuales hay que depositar estos importes, ¿sí? AFIP o en el caso ANSES, ¿sí? Ellos son los legitimados activos a ejercer acciones para obtener el cobro compulsivo de todos estos aportes o contribuciones que no se realizan, ¿sí? El trabajador no es legitimado activo, ¿sí? Puede reclamar, pero lo único que le queda es considerarse en situación de despido si no se cumple con lo que está reclamando, ¿sí? Bueno, y el certificado de trabajo, que era la tercera obligación, es un documento que entrega el empleador al finalizar la relación de trabajo, cualquiera sea el modo de extinción, solamente se puede exigir a partir de la extinción del contrato, y el certificado de trabajo debe reunir ciertas características para que esté bien confeccionado, ¿sí?
se puede entregar en un papel común, pero debe estar firmado por el empleador o por un representante de la empresa, tiene que estar sellado, ¿sí? Y tiene que contener los datos relativos a la relación laboral, ¿sí? Tiene que contener todos los datos que tengan que ver con las remuneraciones percibidas durante la relación laboral, ¿sí? El tipo de tareas prestadas, ¿sí? El carácter o la naturaleza de esas tareas, ¿sí? La fecha de ingreso y de egreso, es decir, la duración del tiempo de servicio, y también tiene que constar la calificación profesional obtenida dentro del puesto de trabajo, más allá de que se hayan realizado tareas, cursos de capacitación o no. ¿Sí? Bueno, la mora por la entrega del certificado se produce desde el día de la extinción del contrato. Ahora bien, la ley, en el artículo 80, el último párrafo, establece una sanción para el caso de que no se entregue el certificado de trabajo, que es equivalente a 3 veces la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si fuera menor al año. Ahora bien, esa sanción va a proceder, va a tener procedencia, es decir, el trabajador la va a poder reclamar previo requerimiento fehaciente. El decreto 146 del 2001, en el artículo 3, establece una carga sobre el trabajador. Tiene que intimar fehacientemente al empleador a que le entregue el certificado de trabajo. Le tiene que dar un plazo de 30 días corridos para la entrega del certificado de trabajo. ¿Sí? En realidad, el plazo de 30 corridos empieza a correr desde el momento de la extinción. ¿Sí? Vencido el plazo de 30 días corridos, ahí tiene 2 días hábiles más el empleador para entregar el certificado, porque fíjense que el artículo 80 me habla de 2 días hábiles, ¿sí? Le tengo que sumar los 30 días corridos al principio que agrega el decreto, ¿sí? Así que en realidad en la práctica lo que podría hacer el trabajador es, deja pasar los 30 días corridos desde el momento de la extinción, ¿sí? Y vencido el plazo de 30 días corridos, le envía un telegrama dándole el plazo de 2 días hábiles para que le entregue el certificado. Si aún así no le entrega el certificado de trabajo, ahí rige la indemnización de 3 veces la mejor remuneración mensual normal y habitual. ¿Sí? Esto es importante que lo sepan. ¿Sí? Y obviamente, frente a este certificado de trabajo, el empleador puede pedirle al trabajador que le firme un recibo, y en caso de que el trabajador se niegue a firmar el recibo, el empleador, para atenerse a futuras consecuencias, puede iniciar un juicio de consignación y colocarlo en consignación para que el trabajador lo reciba vía judicial. ¿Sí? Con eso ya el empleador se exime. ¿Sí? Bueno, ¿les quedó claro esto, chicos, del certificado de trabajo? Cualquier duda me dice. Buenísimo. Bueno, y nos queda la certificación de servicios y remuneraciones. Este es un certificado que, como les había sostenido, establece la Ley de Jubilaciones y Pensiones, que la finalidad del certificado de servicios y remuneraciones es previsional, es para que el trabajador pueda obtener un beneficio previsional a futuro, una jubilación o una pensión. ¿Sí? En cambio, el certificado de trabajo del artículo 80, que es un documento parecido, pero no es lo mismo, por eso muchas veces los profesionales se confunden, tiene una función más de servirle al trabajador para obtener un futuro trabajo, ¿sí? Otro trabajo, o sea, le sirve de antecedente laboral el certificado de trabajo. En cambio, el certificado de servicios de remuneraciones es a los fines previsionales y se elabora informáticamente, ¿sí? A través de un aplicativo que ha establecido la AFIP, ¿sí? Es el formulario PS 6.2 de ANSES. Ese sería el nombre técnico del certificado de servicio y de remuneración, ¿sí? Bueno, los derechos del trabajador no los he desarrollado en el Power porque se confunden con las obligaciones del empleador, así que cuando vean derechos del trabajador se van a corresponder con las obligaciones que tiene el empleador. Solamente les puedo hablar de las invenciones, de los inventos o descubrimientos que pueden darse durante la relación laboral, que acá tenemos el artículo 82 y 83 de la Ley de Contrato de Trabajo,
y también la vigencia de la ley de patente de invención, la ley 24481, que tenemos que hacer una integración normativa. Ambas normas establecen una clasificación de los inventos o descubrimientos dentro de la relación laboral. Tenemos los inventos o descubrimientos libres o personales, que son de propiedad del trabajador. Se dan en contratos de trabajo en donde el objeto de la contratación no tenía por específico la realización de actividades inventivas y por X causa, por la misma pericia del trabajador, se produce un invento o un descubrimiento, más allá de que haya utilizado instrumentos ajenos a su propiedad. En ese caso, la ley considera que ese invento o descubrimiento es de propiedad del trabajador. Después tenemos, como segunda clasificación, las invenciones o descubrimientos de explotación o de empresa, en donde el trabajador se vale predominantemente de conocimientos adquiridos en la empresa previamente o de medios proporcionados por el empleador. En ese caso, la ley considera que la propiedad del invento o descubrimiento es del empleador, ¿sí? Y el tercer supuesto es el de las invenciones o descubrimientos de servicios contractuales que se dan en contratos en donde el objeto específico de la contratación fue la realización de actividades inventivas. Es decir, contraté a un trabajador específicamente para que invente algo, para que descubra alguna cuestión, y producida ese invento o descubrimiento va a ser propiedad del empleador. ¿Sí? Lo que se prevé actualmente en la ley de propiedad intelectual es que cuando el trabajador consigue un descubrimiento, un invento, que ha superado las expectativas previstas por el empleador, en ese caso va a merecer una remuneración suplementaria, una compensación por esa mayor inventiva del trabajador. Sí, pero la propiedad va a ser del sector empresario. ¿Sí? Bueno, y con respecto a los deberes del trabajador, tiene deberes específicos, ¿sí? El deber de diligencia y colaboración, más que nada tiene que ver con que preste sus tareas con puntualidad, es decir, que respete los horarios, que no llegue tarde, ¿sí? Y que avise las ausencias y que las justifique, ¿sí? Y la dedicación adecuada tiene que ver con que preste las tareas como lo realizaría cualquier trabajador normal, según un ritmo de producción acorde y normal, ¿sí? Bueno, el deber de fidelidad se expresa más que nada en avisarle al empleador, notificarle al empleador de todas aquellas situaciones que el trabajador tome conciencia durante la prestación de servicios que pueden traerle consecuencias negativas al empleador. Es decir, debe noticiar, por ejemplo, que está una máquina en desperfecto, ¿sí? O que se está produciendo alguna cuestión negativa con otro trabajador, etc. Y también tiene que ver con el deber de guardar secreto o reserva, ¿sí? Que acá cualquier información que sea confidencial o que el empleador le haya dicho al trabajador que esto no se tiene que divulgar, tiene que mantener reserva o secreto, ¿sí? Tanto durante la vigencia de la relación laboral como después, cuando finalice el contrato, ¿sí? Incluso la ley penal, el Código Penal prevé en determinados artículos que la divulgación de determinadas informaciones que tenían que no ser divulgadas pueden ser penadas con pena de prisión, ¿sí? Bueno, el deber de obediencia viene de la mano del poder de dirección del empleador, porque si el empleador me da instrucciones u órdenes, debo acatarlas al pie de la letra con todas las limitaciones que les dije al principio, ¿sí? Que hay que respetar la dignidad del trabajador, etcétera, ¿sí? Y esas direcciones o órdenes o instrucciones en general las da el empleador o un superior jerárquico, ¿sí? Bueno, la custodia de los instrumentos de trabajo, obviamente acá lo que se busca es que el trabajador no dañe intencionalmente los instrumentos de trabajo que se le den para realizar la tarea, y en caso, esto también tiene que ver con la responsabilidad por daños, en caso de que haya dolo, es decir, una actitud o una intención del trabajador, por ejemplo, en un sabotaje, de provocar un daño a la empresa o por culpa grave, tendrá que hacerse responsable y con su patrimonio resarcir al empleador. Obviamente esto va a ir directamente a una extinción del contrato también, ¿sí? Podrás aplicarse sanciones disciplinarias o directamente despedirse con justa causa al trabajador, ¿sí? Lo que sí, el trabajador no responde por el deterioro normal que tengan los instrumentos de trabajo por un uso normal, ¿sí? Por el paso del tiempo.
El deber de no concurrencia o de competencia desleal es aquel deber que tiene el trabajador de no realizar negociaciones por cuenta propia o por cuenta ajena con la competencia o en actividades de la misma naturaleza que realiza el empleador, ¿sí? Es decir, el trabajador tendría exclusividad con su empleador, salvo autorización del empleador, que lo autorice a trabajar con otras empresas de la misma actividad o de la misma competencia, ¿sí? O que vendan mercaderías equivalentes, ¿sí? Por ejemplo, acá lo que puede suceder es que antes de que empiece la relación laboral, al momento de la celebración del contrato, el trabajador ya venga trabajando por sí solo o en relación de dependencia con un tercero, para otro empleador, que en una tarea o en una actividad que compite o que venda mercaderías similares a las que vende o a las que comercializa el empleador que lo va a contratar actualmente, y el empleador nuevo consiente esa situación. Entonces, en ese caso, ya le está dando autorización y no podría después el empleador sostener que se está llevando a cabo una competencia desleal, si no podría sancionarlo ni despedirlo con justa causa, ¿sí? Bueno, y el deber de prestar auxilios o ayudas extraordinarias está previsto en el 89, ya lo expliqué anteriormente, y en el 203, que es cuando sucede algún peligro grave o inminente dentro de la empresa, que ponga en peligro a las personas o a las cosas incorporadas, y que también nos permite como empleadores pedirles a los trabajadores que presten servicios en horas suplementarias, es decir, en horas extraordinarias, cuando se presenten estos peligros graves o accidentes ocurridos de fuerza mayor. Obviamente, más allá de que estas causales me permiten obligar a los trabajadores a que presten tareas en horas suplementarias, debo abonar la remuneración correspondiente por esas horas suplementarias con los recargos que prevé la ley, que lo vamos a ver en la unidad de remuneración. ¿Sí? Bueno, chicos, con esto finalizamos con la clase de